Hoy vamos a aprender sobre cómo ser mansos. Recordemos que enseñamos que Jesús dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde. Él declaró que él era manso y humilde de corazón. Y aprendimos que ser mansos no significa ser personas débiles o personas tontas, mucho menos unas personas mensas. Aprendimos que la palabra mansedumbre lleva la idea de humildad y lleva la idea de autodisciplina. Por lo tanto, una persona mansa es una persona que mantiene las pasiones y el poder bajo un perfecto control. Decíamos nosotros que para entender esta palabra de manso, hablábamos sobre un animal salvaje que ha sido domado, que ha sido entrenado de tal manera que nosotros podemos tocarlo o que podemos quizá montarlo en el caso de un caballo. Y cuando hacemos esto, el caballo o el animal que ha sido entrenado o ha sido domado no reacciona de acuerdo a su naturaleza salvaje o no reacciona de acuerdo al poder que hay en él, sino que ese poder que hay en ese caballo o en ese león que ha sido domado o en ese elefante, ¿por qué no decirlo? Porque también hay elefantes que el hombre ha logrado domar. Todo ese poder que hay en estas bestias no es un poder descontrolado, sino que es un poder que está bajo perfecto control. ¿Por qué? Porque ese animal ha sido entrenado y por lo tanto ese animal ha sido formado, si me permite la palabra, a la idea del entrenador. De esta manera Dios quiere formar nuestra vida. De esta manera Dios quiere entrenarnos a nosotros, de tal manera que tengamos una mente como la de Cristo, una mente como la de su Hijo amado, para que nosotros también podamos ser personas que mantengamos las pasiones y el control, el poder, bajo un perfecto control. Por lo tanto, aprendamos en esta noche cómo podemos nosotros ser mansos, cómo podemos desarrollar ese perfecto control en nuestras emociones, que nuestras emociones no se salgan de control, que nuestras emociones no se salgan de control y dañen a las demás personas de una manera incorrecta. No, tenemos que aprender a tener ese control de nuestras emociones, porque si no, nuestras emociones nos van a meter en muchos problemas. Así que vayamos a la palabra en esta hora y aprendamos cómo podemos nosotros ser precisamente personas mansas. Lo primero que vamos a aprender es que yo necesito buscar la llenura del Espíritu Santo de Dios para poder obtener esa mansedumbre que Dios quiere desarrollar en mi vida. Yo no voy a poder ser una persona mansa si yo no me lleno de la presencia de Dios en mi vida. De hecho, Moisés y Jesús, las dos personas que se mencionan, que eran los hombres más mansos que ha existido sobre la tierra, ambos eran hombres que eran guiados por la presencia de Dios, eran guiados por el Espíritu Santo de Dios. Por eso los dos pudieron ser personas que soportaron a pueblos tan ingratos, a pueblos tan difíciles de tratar. Moisés vino a libertar al pueblo de Israel. Y recuerde usted que Moisés tuvo muchos problemas con el pueblo, mucha crítica, mucha murmuración, mucha queja. Estaban dudando del poder de Dios, estaban dudando de Moisés mismo, si había sido llamado, etcétera, etcétera. Lo criticaron cuando se casó Moisés y hicieron tantas cosas en contra de él. Sin embargo, él en todo momento, aunque tenía el respaldo de Dios,
aunque tenía el poder de Dios en él, el Espíritu Santo de Dios que se manifestaba a través de él, Moisés nunca perdió, escúcheme bien, el control de sus emociones. Siempre, en todo momento, él estuvo con sus emociones bajo control. ¿Por qué? Porque había mansedumbre en su vida. La única ocasión en la que nosotros nos damos cuenta que Moisés perdió el control de sus emociones, le costó muy caro. No sé si se acuerda de eso. Le costó muy caro. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba sediento, el pueblo estaba cansado, ese pueblo que se quejaba, ese pueblo que cada rato estaba dando problemas, tenía hambre. Y cuando el Señor le habla a Moisés para resolver esa situación, le dice a Moisés: ¿sabes qué, Moisés? Háblale a la roca para que brote de ella agua y mi pueblo pueda beber. Entonces Moisés, en lugar de hablarle a la roca, lo que él hizo fue golpear la roca. Y nosotros sabemos por la escritura, amados hermanos, que esta pérdida del control de las emociones de Moisés le hizo perder su entrada a la tierra prometida. Le costó muy caro el haber perdido el control de sus emociones. Esto que nos sirva de lección. Si nosotros no sabemos controlar nuestras emociones, si no sabemos controlar el poder que hay en nosotros, entonces nuestras emociones descontroladas nos van a meter en muchos problemas. Podemos perder cosas muy valiosas si nosotros no sabemos controlar nuestras emociones. Podemos perder algunos el matrimonio, pueden perder algunos la salud, pueden perder algunos su familia, y por qué no decirlo, podemos perder inclusive nuestra relación con el Señor si no controlamos nuestras emociones. Tengamos cuidado. Jesús trató también con el pueblo judío. Él vino a los suyos, dice la escritura, pero los suyos no le recibieron. Y recuerde que Jesús en todo momento estuvo siendo atacado. En muchos momentos no creían en él, ni siquiera sus mismos seguidores, sus mismos discípulos. Hablaban de él, lo criticaban y decían: Jesús, tú las cosas que haces, las haces por Belcebú, el príncipe de los demonios. En fin, tantas cosas que tuvo que soportar el maestro, porque esas cosas estaban atacando sus emociones. Que yo quiero decirle que aunque Jesús era el Hijo de Dios en esta tierra, él aún así también era hombre, había participado, se había hecho hombre igual que usted, igual que yo, de tal manera que él también, ¿por qué no decirlo, verdad? Se enojaba, se entristecía, reía, tenía las mismas emociones que nosotros. Pero el Señor nunca permitió que sus emociones se descontrolaran y lo metieran en problemas. Por lo tanto, aprendamos de esas dos personas, Moisés y Jesús. Ambos eran personas mansas porque eran personas que estaban guiados por el Espíritu Santo de Dios. Sofonías en el capítulo 2, en el versículo 3, me dice lo siguiente: buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, note esto, buscad mansedumbre. Mire cómo la mansedumbre tenemos que buscarla. Buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. ¿Y dónde vamos a buscar la mansedumbre nosotros? La mansedumbre no va a ser el resultado de otra cosa más que del fruto del Espíritu Santo de Dios. Gálatas 5, versículo 22 y versículo 23 me dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice, no hay ley. Amén.
Entonces tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo de Dios para que la mansedumbre se desarrolle en nuestras vidas. No va a ser de otra manera. Y cuando nosotros nos llenemos del Espíritu Santo del Señor y el fruto del Espíritu de Dios se empiece a manifestar en nuestras vidas, dice, contra tales cosas no hay ley. Nosotros no vamos a tener problemas, ¿por qué no decirlo?, de ninguna índole. ¿Por qué? Porque vamos a estar amando, vamos a estar gozosos, vamos a tener paz, vamos a tener paciencia, vamos a tener benignidad, bondad, vamos a ser personas mansas, personas con templanza, etcétera. Y cuando seamos esto, entonces no vamos a estar metiéndonos en problemas por el control o la pérdida del control de nuestras emociones. Así que nos conviene mucho buscar la mansedumbre y aprender a ser mansos. La mansedumbre, punto número 2, es necesaria para recibir la palabra. Mire, qué importante que nosotros entendamos esto. Si yo me lleno del Espíritu Santo de Dios, entonces el Espíritu Santo de Dios va a producir en mí mansedumbre. Y yo necesito la mansedumbre del Espíritu Santo de Dios en mi vida para que cada palabra que se me está enseñando, para que cada palabra que yo escucho de parte del Señor a través de los siervos que Él tiene para usar, para predicar su palabra, entonces cada vez que yo escuche la palabra, yo pueda recibir la palabra. Porque no se trata solamente de escuchar la palabra, sino se trata de permitir que la palabra penetre en lo más profundo de nuestro ser. No se trata de escuchar predicaciones tras predicaciones, no, se trata de escuchar el mensaje, la palabra revelada que Dios tiene para nosotros. ¿Y cómo yo voy a poder escuchar esa palabra? ¿Cómo yo voy a poder recibir la palabra que Dios tiene para mí? Bueno, a través de un espíritu de mansedumbre en mi vida. Santiago 1:21 me dice lo siguiente: por lo cual, escuche esto, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Tenemos que aprender a desechar toda inmundicia, aprender a desechar abundancia de malicia para recibir con mansedumbre, dice, la palabra implantada, porque esa palabra puede salvar mi alma, dice esta escritura. Mire, a veces nosotros tenemos que entender que en ocasiones se aprende de quien menos esperamos. No sé si le ha pasado a usted, pero es importante que nosotros tengamos un espíritu tan manso que no importa quién esté enseñando. Probablemente sea una persona menor de edad que yo. Probablemente el pastor sea alguien con menor edad o menor madurez que yo, hablando físicamente. Y muchos, si no aprendemos a usar la mansedumbre, cuando vemos a un pastor joven, a un pastor que quizá no tiene mi edad o que probablemente no tenga los títulos académicos que yo logré en esta vida, usted por favor no caiga en el error de desechar a esa persona, o mejor dicho, de desechar el mensaje de esa persona por el simple hecho de considerar que esa persona probablemente es la menos indicada para instruirme. No, por favor, no caigamos en este error. En muchas ocasiones aprendemos de las personas que menos nosotros esperamos. Dios puede usar, ¿por qué no decirlo?, a nuestros hijos para darnos una lección. ¿Sabía eso? Dios ha usado a mis hijos en ocasiones para darme a mí lecciones.
Ha usado a mi esposa también para darme a mí lecciones. Y quizá yo puedo tener mayor conocimiento que mi esposa porque he estado más tiempo dedicado al estudio de la palabra, y mientras ella estudiaba en la universidad de medicina, yo estaba estudiando la palabra, y no porque yo tenga mayor estudio teológico voy a desechar una enseñanza que Dios me pueda dar a través de ella. Por lo tanto, para poder recibir la palabra, entendamos que nosotros necesitamos un espíritu de mansedumbre. A veces cuando se está predicando hay personas que dicen: es que lo está diciendo porque sabe esto de mí. El pastor está diciendo aquello porque trae algo contra mí, no me quiere aquí, no me quiere en esta congregación, por eso está diciendo eso, porque me trae coraje, porque no me quiere ver feliz, porque él, etcétera, etcétera. No, por favor, desechemos toda malicia, toda inmundicia, desechémosla de nuestra mente y recibamos con mansedumbre la palabra de Dios. Por eso cada domingo hacemos esta oración, ¿verdad? Desecharé la inmundicia, desecharé la abundancia de malicia y recibiré con humildad la palabra de Dios. Seamos humildes, desechemos todo lo que a veces nos impide que otras personas nos puedan enseñar. Acuérdese, por favor, que Dios inclusive usó una burra para hablarle a un profeta. Entonces, si Dios usó una burra para hablarle a un profeta y darle una lección, imagínense si Dios no va a usar el día de hoy a alguien así para darnos una lección, a alguien que nosotros quizá consideremos un ignorante, o que quizá consideremos un burro, si me permite la expresión, o a alguien que no se compara a nuestra madurez o a nuestro conocimiento. No, aprendamos a ser mansos, aprendamos, por favor, dejémonos instruir para que podamos recibir la palabra de Dios que puede salvar nuestras vidas. Tercero, aprendamos en esta noche que la mansedumbre también es necesaria para evangelizar. Si yo recibo la palabra, entonces yo tengo que compartir esa palabra. Es mi responsabilidad, es mi gran comisión. Jesucristo dijo: vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. Entonces, si ya estoy recibiendo la palabra de vida que puede salvar mi vida, Dios quiere también que esa palabra otras personas la reciban para que también sean salvos. ¿Y cómo van a escuchar ellos? ¿Cómo van a oír si no hay alguien que les comparta la palabra? Usted y yo somos los responsables por predicar y compartir esta palabra de vida que estamos recibiendo. Y la mansedumbre es muy importante a la hora de nosotros estar compartiendo la palabra. Le quiero hacer una pregunta el día de hoy. Piense por favor en esta pregunta. ¿Está usted preparado para decirles a otros lo que Cristo ha hecho en su vida? Repito una vez más esta pregunta. ¿Está usted preparado o preparada para decirles a otras personas lo que Dios, lo que Cristo ha hecho en su vida? Porque no me va a decir que Dios no ha hecho nada en su vida. No me va a decir que en 15 años o 20 años de cristiano que quizá usted tiene, Dios no ha hecho nada en su vida. No, todos tenemos algo que contar. Todos tenemos una historia que decirle al mundo. Tenemos muchos testimonios, quizá hasta muy guardados dentro de nosotros. Tenemos muchas cosas que Dios ha hecho y que necesitamos contárselas al mundo. La pregunta es, ¿estamos preparados para hacerlo? La Biblia me dice en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 15 lo siguiente.
sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Cuando una persona se defiende, normalmente es una persona muy violenta, una persona que pierde el control de sus emociones porque se está defendiendo, ¿sí o no? Cuando nos atacan, cuando nos dicen una mala palabra, cuando nos humillan en público, cuando nos retan, ¿verdad? Nosotros tratamos de defendernos, y si no ponemos nuestras emociones en control, nos vamos a meter en problemas mayores. Por lo tanto, lo mismo tenemos que hacer cuando nosotros estamos defendiendo el evangelio que nosotros creemos. Sabe que la gente nos va a atacar. La gente muchas veces nos va a criticar y nos critica que somos cristianos ignorantes y nos dicen que somos tontos, que perdemos el tiempo, que para qué venimos a la iglesia, que para qué ofrendamos, que para qué diezmamos, que para qué estamos enriqueciendo a los pastores, que es dinero perdido, que mejor lo gastemos. Nos critican de tantas cosas las personas, y cuando la gente nos esté criticando o la gente le esté criticando a usted, usted tiene que tener la mansedumbre para presentar defensa ante esa gente que le está atacando. Porque nos van a atacar. En otra ocasión alguien me decía: pastor, fíjese que venía por ahí en la calle y me paré en una gasolinera y venía para la iglesia, ¿verdad? Y se paró a echar gasolina y dice que se encontró a una persona y le dijo: hey, ¿a dónde vas? No, pues ya sabes que voy a la iglesia, porque esa persona antes venía a la iglesia. ¿Ya vas allá a hacer rico a Jorge? Así le dijo. ¿Ya vas allá a hacer rico a Jorge, a entregar tus diezmos? Estás perdiendo el tiempo, mejor ponte a trabajar. Y mire, esos ataques que a veces hacen en contra de lo que nosotros creemos o hacemos, nosotros debemos de resolverlos con mansedumbre. Porque es molesto encontrarse con esta gente que a veces no hace las cosas que tiene que hacer y quiere que otros no las hagan tan bien. La Biblia dice que eso es el espíritu de fariseos, porque los fariseos ni entraban en el reino de los cielos, ni tampoco dejaban a otros que entraran en el reino. Y así hay personas que no quieren dar, hay personas que no quieren diezmar, pero tampoco quieren que otros estén dando o otros estén ofrendando. Yo pregunto, ¿cuál es el problema? No están dando del dinero de ellos, ¿sí? Y la gente que lo estamos haciendo porque hemos aprendido el principio de dar alegremente, porque Dios, aleluya, ama al dador alegre. Y para que las bendiciones de lo alto se derramen sobre mi vida, yo he creído lo que dice Malaquías, que debo de traer al alfolí todos los diezmos para que haya alimento en su casa. Y entonces dice la escritura que el Señor va a reprender al devorador. Nosotros lo creemos. Amén. ¿Cuántos lo creen en esta noche? ¿Cuántos? Amén, gloria a Dios. Qué bueno que tenemos a algunos aquí despiertos todavía esta noche. Escuche la palabra, reciba la palabra, por favor. Cuando hay estas circunstancias, nosotros siempre debemos estar preparados para defender y dar razón de nuestra fe cuando se nos pregunte. Pero escúcheme bien, debemos de hacerlo con cuidado. Vamos a hacerlo con cuidado, porque no debemos nosotros defender nuestra fe siendo presuntuosos, levantándonos el cuello o tratando de
de ridiculizar a las otras personas o hacerlas sentir menos. No se trata de eso. Mucho menos vamos a defender la fe tratando de ofender a las otras personas o tratando de hacer que esas personas se sientan lo peor de esta vida. No. Al anunciar nuestra fe tenemos que hacerlo con mansedumbre. Es cierto que nosotros a veces predicamos la palabra del Señor y la gente se ofende porque decimos las verdades. Pero mientras estemos predicando las verdades, si la gente se ofende y se va, eso es problema de ellos. Porque a Cristo mismo le pasó esto. Él predicaba la verdad, igualmente Pablo predicaba la verdad. La intención de Pablo y la intención de Jesús no era ofender a las personas, sin embargo les decían la verdad. Y cuando tú le dices a la gente la verdad, la gente se ofende. Pero nosotros debemos de tener cuidado de que cuando digamos la verdad, nuestra intención no sea ofender a las personas, sino nuestra intención sea que las personas conozcan la verdad y la verdad los liberte. Escuchaba un testimonio de un pastor que compartía cómo un pastor amigo de este otro pastor perdió el control de sus emociones mientras estaba predicando, mientras estaba tratando de corregir, mientras estaba tratando de compartir la verdad, la palabra a su congregación. Y él trató entonces de hablarles de una manera fuerte a la gente que no diezmaba, a la gente que no quería darle al Señor lo que es de Dios. Y dice que él perdió sus emociones y oiga cómo lo dijo, Él dijo: si usted no quiere traer sus diezmos aquí a la iglesia, entonces trágueselos. Wow, qué tremendo. Trágueselos. Pero cuando usted venga en crisis o caiga en una crisis, no venga a buscarme a mí para que yo ore por usted. ¿Por qué? Porque usted decidió tragarse sus diezmos y no traerlos aquí al alfolí. Wow, eso es una manera muy fuerte de decir las cosas, y más que hablar la verdad, es una manera de ofender a las personas. Tenemos nosotros que tener cuidado en cómo decimos las cosas. Acuérdese que le he dicho que una verdad dicha sin amor equivale a una ofensa. Por lo tanto, prediquemos la verdad con amor. Compartamos las buenas nuevas con mansedumbre, con un espíritu tierno, con un espíritu que mantenga las pasiones bajo control y el poder bajo control. Le hablo como pastor. Ciertamente a veces actitudes que tienen algunas personas en las congregaciones, la verdad que te colman la paciencia. La verdad que uno dice: ¿y esta gente para qué viene? Si no viene a escuchar, solamente viene a criticar, viene a ver qué se hace o qué no se hace. Esta gente no da, no apoya, no llega temprano. ¿A qué viene esta gente? Y a veces uno quisiera, ¿por qué no decirlo, hablar con esas personas de una manera tan fuerte? Y uno debe de tener cuidado de mantener siempre sus pasiones, sus emociones bajo control. ¿Por qué? Porque nuestro llamado no es estar ofendiendo a la gente. Nuestro llamado es bendecir a las personas. Ese es nuestro llamado. Pero repito, si la gente se va a ofender porque nosotros le decimos la verdad, ese va a ser el problema de ellos. Pero nosotros tenemos que hablarles siempre con verdad, como lo hacía Jesús. Y en ocasiones también tenemos que corregirlos, ¿por qué no decirlo hasta en público? Pero eso no significa que los estamos nosotros tratando de humillar o tratando de ofender, sino significa que estamos haciendo lo que dice la Escritura. Dice que los reprendamos delante de todos para que los demás
teman. Jesús y Pablo hacían esto, hermanos. Y ellos se ganaron muchos enemigos por decir la verdad. Y de hecho por esto los llevaron a la muerte. Ambos murieron por decir la verdad. Pastores que somos llamados a decir la verdad y que decimos la verdad, no somos muy queridos a veces. Y yo espero que ustedes me quieran aunque les digo la verdad. Quizá no me van a querer todos, pero es mi responsabilidad decirles la verdad. Si usted no me quiere, bueno, eso es su problema. Pero como yo lo quiero y quiero lo mejor de Dios para su vida, por eso le estoy diciendo la verdad y se lo digo con mansedumbre, tratando de controlar mis emociones, poniéndolas bajo control, porque yo no quiero que por mi carácter la obra de Dios sea perjudicada. Sabe que muchas veces la obra de Dios, por el carácter de los que estamos al frente, es perjudicada. Por eso es tan importante la mansedumbre en los que estamos predicando. Es tan importante la mansedumbre en aquellos que estamos al frente, porque Dios no quiere que nosotros con pasiones fuera de control dañemos al rebaño al que tenemos nosotros que cuidar. Estamos para cuidar al rebaño y no para azotar al rebaño. Así que necesitamos la mansedumbre para compartir el evangelio, para ir con la persona que está allá afuera perdida y quizá está viviendo una vida desordenada, una vida en vergüenza, una vida, ¿por qué no decirlo?, abominable, porque hay personas allá afuera que están haciendo cosas abominables. Pero es ahí cuando nosotros tenemos que poner las pasiones bajo control y el celo que Dios ha puesto en nuestras vidas por lo santo y llegar con misericordia y llegar con verdad que tiene que ver con el espíritu de mansedumbre y entonces corregir el pecado de aquella persona y compartirle la palabra del Señor. Porque lo que queremos es que esa persona se arrepienta. Lo que queremos es que esa persona reconozca que está haciendo mal y entonces cambie su manera de ser, cambie su manera de pensar, cambie su manera de ver las cosas. Eso es lo que queremos. No queremos decirle a la gente, ¿verdad?, lo malo que ya están haciendo, porque ya ellos saben que son pecadores, ya ellos saben que son malos, ya muchos de ellos saben, ¿por qué no decirlo?, que lo que están haciendo es malo, pero ellos ya no necesitan más condenación, ellos necesitan ayudarles a salir de esa condenación. Recuerdo hace mucho tiempo en México que fui a predicar a un congreso de jóvenes. Escuchaba yo a un profeta que había venido de Guatemala a predicar y él estaba hablando con los jovencitos y les estaba diciendo: y es que aquí muchos de ustedes están fornicando y muchos de ustedes están engañando a sus padres y muchos de ustedes están viendo pornografía y muchos de ustedes esto y muchos de ustedes el otro y muchos de ustedes acá. Y se pasó el resto de la predicación diciéndoles a los jóvenes los pecados que ellos estaban haciendo. Y yo estaba ahí sentado esperando a ver a qué horas esa persona les iba a decir cómo salir o cómo ser libres de esos pecados. Porque el congreso precisamente se llamaba o tenía como tema libertad, la libertad en Cristo, algo así. Pero él se la pasó hablándole a los jóvenes de sus pecados, pero nunca les dijo cómo ser libres. Por fin terminó su llamado, o mejor dicho, su prédica. Hizo un llamado al frente. Y lo que siguió, lo que hizo este hombre, me dio más coraje de lo que había escuchado yo en su predicación. Porque los pasó a todos los jóvenes y les dijo: a ver, ¿cuántos quieren ser libres?
¿Cuántos quieren dejar de ser pecadores? ¿Cuántos quieren dejar de ser personas que hacen lo malo? ¿Cuántos quieren ser libres verdaderamente? Y los jóvenes obviamente emocionados y gritaban. Y él decía, a ver, un grito de júbilo los que quieren ser libres. Y todos, ¡uh! ¿Y sabe qué? Él les decía esto, a la de 3, yo voy a contar 1, 2, voy a contar 3, y todos los que quieran ser libres van a gritar lo más fuerte que puedan para que sean libres. Y miren, hermano, cómo engañamos a veces a la gente con conceptos emocionalistas. ¿Por qué? Les contó las 3, 1, 2, 3, y todos los chicos grite y grite, grite y grite a más no poder. Y él les decía, más fuerte, más fuerte. Y todos gritando. Después de que gritaron por un buen rato, les dijo, a ver, todos los que quieran ser libres, ahora a las de 3 van a saltar. 1, 2, 3, salta, salta, salta lo más fuerte que pueda, salta. ¿Y sabe qué? Ahí los tenía todos como chapulines, salte y salte y salte y salte. Ahí no acabó todo. Después le dijo, ahora todos aquellos que quieran ser libres, por favor, a la de 3 van a empezarle a hacer así, se van a empezar a sacudir todo lo malo que hay en su corazón, todo lo malo que hay en sus vidas, se van a sacudir. 1, 2, 3. ¿Y sabe qué? Todos los muchachos ahí se estaban sacudiendo, sacudiéndose y sacudiéndose. Y yo atrás, mirando todo ese espectáculo, todo ese show, ¿por qué no decir lo que estaba haciendo este disque profeta? Porque un verdadero profeta de Dios no está para entretener al pueblo de Dios, sino está para edificar, para levantar, para exhortar, para consolar al pueblo de Dios. Dice amén. Aleluya. Pero este hombre los estaba entreteniendo a estos muchachos. ¿Sabe lo triste del asunto? Es que cuando hubo un receso, porque después les echó agua y les echó aceite y les echó leche y no sé qué tanta cosa les aventó, les arrojó a los muchachos para que fueran libres. Después en un receso llegó una señorita y me dijo, pastor, ¿puedo hablar con usted un momento? Y le dije, sí, ¿por qué no? Dice, mire, me siento muy mal porque yo acabo de escuchar al profeta decir que para ser libres teníamos que gritar, teníamos que saltar, teníamos que sacudirnos, etcétera, etcétera. Y yo hice todo lo que él dijo y la verdad ahora me siento peor. Y yo le digo, ¿cómo es que te sientes peor? Dice, mire, para empezar yo no quería venir a este congreso. Mi mamá me obligó a venir. Pagó los gastos para que yo pudiera venir al congreso. Bueno, llegué en contra de mi voluntad, pensando que Dios me iba aquí a cambiar y darme una palabra. Entonces cuando escucho al profeta decir que si quiere ser libre, pues yo quiero ser libre de las cosas que vengo arrastrando. Paso al frente, hago todo lo que el profeta dice y ahora me siento peor porque me siento que Dios no me escucha. Porque no sentí absolutamente nada. Siento que Dios no me escucha, que Dios no me quiere, porque sigo sintiendo ese peso en mi corazón, esa culpabilidad de todo lo malo que yo estoy haciendo. Pastor, por favor, ayúdeme. ¿Será que Dios ya no me quiere? ¿Será que Dios ya no me escucha? Y hermanos, cuando yo estaba escuchando las palabras de esta señorita, la verdad que dentro de mí, mi corazón ardía, primero en compasión por esta señorita que estaba siendo engañada, y segundo, mi corazón ardía en celo por la palabra del Señor, y me daban ganas de ir, enfrentar a aquel profeta y decirles, no, deja de engañar a los jóvenes, porque los estás engañando, y muchos de ellos se pueden ir decepcionados de este lugar, y tú no sabes si allá afuera el enemigo
les engañe aún más la mente y por la decepción que acaban de sufrir algunos cometan una locura. Gracias a Dios, hermanos, me contuve, controlé mis emociones y lo único que logré hacer en aquella ocasión es que cuando me tocó predicar a mí después de aquel profeta, que me había dejado a todos los jóvenes cansados, agitados, desgreñados, ¿por qué no decirlo? ¿Verdad? Porque habían brincado, o se habían sacudido y habían hecho tantas cosas. Entonces yo dije, ¿saben qué? Tengo pocos minutos, no te voy a gritar, ni te voy a hacer que grites, mucho menos te voy a hacer que saltes, ni nada por el estilo. Lo que te voy a hacer es compartirte la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. Y la verdad está en Jesucristo, la verdad está en la palabra de Dios. Si realmente quieres ser libre y llegaste esta noche cargado de pecado, cargado de inmundicia, cargado de malicia, no importa lo que ya hayas hecho, en Cristo Jesús tú puedes ser libre. ¿Y sabe qué, amado hermano? Por la gracia de Dios pudimos predicar este mensaje y llevar a los chicos a la presencia de Dios, que es lo único que nos da verdadera libertad. Nos venimos contentos porque hubo algunos testimonios de gente que recibió, pero esto debe de darnos a nosotros una enseñanza para que podamos nosotros compartir siempre la palabra con mansedumbre. Siguiente punto que te quiero compartir en esta hora es que nosotros tenemos que recordar que la mansedumbre es un buen testimonio ante los demás. Por eso conviene que tengamos mansedumbre en nuestra vida. Por eso conviene que tengamos las pasiones bajo control, porque entonces la gente que nos anda siguiendo, la gente que nos anda mirando, la gente que sabe que vamos a la iglesia, esa gente cuando vea nuestras acciones, en vez de serles nosotros piedra de tropiezo, que nosotros seamos para ellos alguien que les ayude a glorificar a Dios. Santiago capítulo 3 versículo 13 dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Es una pregunta. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Si yo le pregunto a usted en esta noche, ¿quién de aquí se considera sabio? ¿Quién de aquí se considera una persona entendida entre nosotros? ¿Quién? Alguien podría decir: yo, pastor, yo me considero sabio, yo me considero entendido, una persona que está bien de sus emociones, de su intelecto. La Biblia me dice quién es verdaderamente sabio. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre, dice, por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Yo le pregunto algo: ¿ha conocido usted a alguien que afirme ser sabio pero que actúe con necedad? Porque así hay personas. Hay personas que piensan que son sabios, pero sus hechos, sus actos son a veces actos muy necios. Actúan con necedad, ¿sí? Pero la sabiduría verdadera se tiene que medir, escúcheme bien, por la calidad del carácter de una persona. ¿Quién va a decir si soy sabio o no lo soy? Mis hechos, mis decisiones, mi carácter,
Mi carácter va a decir si yo soy sabio o soy un necio. Por lo tanto, yo debo de entender que la mansedumbre me va a ayudar a dar un buen testimonio ante los demás. Y si yo soy una persona que tiene un carácter bajo control, entonces la gente va a decir, bueno, wow, tal persona, mira, mis respetos para fulano de tal. Le vamos a dar un buen testimonio a esa persona. Por eso en Tito, capítulo 3, versículo 2, el apóstol le decía a Tito, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, que no sean alborotadores, que no anden de peleoneros, en otras palabras, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. ¿Por qué vamos a mostrar toda mansedumbre? Para dar un buen testimonio. Para dar un buen testimonio. Para que la gente vea vuestras buenas obras, como dice Mateo, y así glorifiquen a nuestro Padre Celestial. Aleluya. Cuide entonces su testimonio, amado hermano. La mansedumbre la necesitamos mucho para tener ese buen testimonio y la gente pueda creer. Eclesiastés capítulo 10 verso 4 me dice otro punto más acerca de la mansedumbre. La mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Mire, ¿por qué nos conviene aprender a ser mansos? Porque si yo aprendo a ser una persona que controle sus emociones, y estoy repitiendo mucho, tener nuestras emociones bajo control, para que usted ya sepa y se le quede bien grabado que de eso se trata la mansedumbre. Controlar nuestras emociones, tener un espíritu humilde, tener un espíritu paciente, un espíritu que sabe ser domado o que ha sido domado o que ha sido entrenado por el Espíritu Santo de Dios. Me conviene a mí ser una persona mansa, porque la mansedumbre me ayudará a que cesen o acaben las grandes ofensas. Eclesiastés capítulo 10 versículo 4 dice: si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Te voy a leer el mismo versículo, pero la Nueva Traducción Viviente. Si tu jefe se enoja contigo, no renuncies a tu puesto. Mire qué interesante es esta versión. Si tu jefe se enoja contigo, no renuncies a tu puesto. Mire que en el trabajo a veces hay dificultades. Mire que en el trabajo a veces se cometen errores. A lo mejor algunos de los que están aquí esta noche ha tenido días difíciles en el trabajo. A lo mejor ha tenido, por qué no decirlo, un jefe difícil de soportar, o un jefe que si no te enseña bien, entonces tú vas a cometer errores, y cuando cometes errores va a ser muy duro, muy drástico contigo, y te va a humillar y te va a decir quizá muchas cosas para ofenderte. Y es en esos momentos cuando tú y yo necesitamos la mansedumbre. Si tu jefe se enoja contigo, no renuncies a tu puesto, que no se te suba las emociones a la cabeza, no pierdas el control y le digas a esa persona hasta de lo que se va a morir y te salgas de ahí enojado y ahí se ve, nos vemos. No, calmado, tranquilo. Podemos nosotros dar un mejor testimonio con la mansedumbre. No abandones, dice, tu lugar. No lo abandones. No vayas a renunciar alocadamente, en otras palabras, para que entendamos.
no abandones tu puesto. Un espíritu sereno, mira cómo se le habla aquí, se le dice aquí a la mansedumbre. Un espíritu sereno puede superar grandes errores. Así que nos conviene tener un espíritu sereno, un espíritu tranquilo, para que esos problemas en el trabajo a veces no son con el jefe o el mayordomo, a veces son con un compañero o con una compañera de trabajo que quizá quiere tu puesto, o que quizá está envidiosa porque a ti te tratan bien, porque a ti te sonríen los patrones, porque te dan quizá el trabajo más ligero o el trabajo que ellas o ellos quisieran realizar, y tú que tienes la gracia de Dios, a ti te lo están dando, y por eso te tienen envidia, y por eso te critican, y por eso tratan de hacerte la vida de cuadritos. Tranquila, tranquilo, por favor. Mantén las emociones bajo control. No pierdas tu puesto por otras personas. Si Dios te ha dado ese puesto, por alguna razón te lo ha dado, y te puede dar a un puesto aún mayor si tú te mantienes firme y con tus emociones bajo control. Porque las personas que tienen sus emociones bajo control normalmente pueden ser personas que Dios puede promover a lugares más altos. Por último, te quiero decir esta noche que es importante que nosotros procuremos llenarnos de mansedumbre, porque la Biblia me enseña que los mansos recibirán una gran heredad, una gran recompensa. ¿Y sabe por qué pienso que la Biblia me dice esto, que vamos a leer en un momento? La Biblia menciona que vamos a recibir, o los mansos van a recibir, una gran heredad, porque la verdad que a veces no es tan fácil mostrar mansedumbre. A veces no es tan fácil defender la fe con mansedumbre. A veces no es tan fácil corregir a aquel que está en pecado con mansedumbre. A veces no es tan fácil corregir a los que se oponen con mansedumbre. A veces no es tan fácil soportar a los compañeros de trabajo cuando te están atacando y ser mansos. No es tan fácil. Por eso, como no es tan fácil, Dios en su palabra, para animarnos a ser personas llenas de mansedumbre, nos anima diciendo que hay una gran recompensa, que hay una gran heredad para aquellos que aprendan a ser mansos. Y dice la Escritura, Salmo 37, verso 11: pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Mateo 5, verso 5, Jesús volvió a repetir estas palabras en su sermón del monte y les dijo: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Así que, amados hermanos, esta noche mi deber es animarles con estas palabras a que sigamos llenándonos del Espíritu de Dios, para que esa mansedumbre que necesitamos en los momentos difíciles, que necesitamos en los momentos de presión, nosotros podamos mostrarla, y de esa manera ser candidatos para recibir el gran premio y la gran heredad que Dios tiene para cada uno de nosotros, que aprendimos cómo hacer como Él, que aprendimos de Él a ser mansos y a ser humildes.